Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Huawei P40 Lite versus al Xiaomi Mi Note 10 Lite. Entonces comencemos. Antes de seguir con el video, te recuerdo que estamos sorteando un Redmi Note 9 Pro, un Redmi Note 9 y un Xiaomi Mi Note 10. Si quieres saber los pasos a seguir, dale clic en la tarjeta de la parte superior derecha que te está apareciendo en la pantalla. Ahora sí, continuemos. El diseño del Huawei P40 Lite es un avance a lo que se ha presentado con anteriores modelos. Los acabados de este dispositivo son en cristal, tanto en la parte trasera como en la frontal, con toques de aluminio en todos sus marcos. Aquí cabe señalar que la trasera está fabricada con capas de cristal curvo, lo que le da una sensación más parecida al plástico que al cristal. Y gracias a este acabado, el Huawei P40 Lite es agradable al tacto y no muy resbaladizo, aunque eso sí, es un imán para las huellas. Pero por fortuna, la caja incluye una funda transparente que ayuda tanto con el agarre como a cuidar y proteger sus acabados. Una de las novedades de este terminal es el sensor de huellas ubicado en el lateral derecho, que también sirve para prender y apagar el dispositivo. Cabe señalar que el sensor de huellas funciona de maravilla, es rápido y preciso. Sumado a esto, la sensación en mano me pareció agradable, es cómodo de sostener con una mano y ni se diga con dos. Posee un agujero en el panel frontal ubicado en la parte superior izquierda que aloja la cámara frontal, algo que a modo personal me parece agradable si lo comparamos con el notch frontal que nos quita una buena experiencia de visualización. Este celular posee unos marcos reducidos, pero que pueden mejorarse en la parte inferior, teniendo en cuenta que no cuenta con botones de navegación en su pantalla y se maneja mejor con los gestos preestablecidos. Algo característico del diseño es que cambia la ubicación de sus cámaras traseras a un pequeño recuadro, algo que se volvió tendencia en los lanzamientos del año 2020. Ya en la parte inferior tenemos el altavoz, el micrófono, el puerto USB tipo C y el puerto jack para tus auriculares. En sus dimensiones nos toparemos con 159.2 por 76.3 por 8.7 milímetros de grosor y un peso de 183 gramos. El Mi Note 10 Lite obviamente obtuvo sus claves de diseño del Mi Note 10. La ubicación de la cámara trasera en el lateral izquierdo me parece acertada, ya que no interfiere con la interacción directa con el dispositivo. Algo que me sucedió la primera vez que lo vi, y según he leído a la mayoría también, es que fácilmente podrías decir que se trata de un celular gama alta, cosa que obviamente no es así, pues sus características están más ajustadas a un rango medio de desempeño. Continúa con un diseño de pantalla curva de su hermano mayor, algo que por lo menos para mí no es tan funcional e incluso a la larga te termina perjudicando, pues este tipo de displays son más costosos al momento de una reparación. Pero algo que te ayudará a evitarlo es la protección Gorilla Glass 5 que posee para evitar este tipo de inconvenientes. La sensación en mano con el dispositivo inicialmente no es tan buena que digamos, porque lo primero que notas es que el celular es un poco más pesado que los demás dispositivos de su rango, pero seamos honestos, a la larga terminas acostumbrándote. En la parte inferior es donde se encuentra el puerto USB tipo C, el altavoz principal, un conector para auriculares de 3.5 milímetros y un micrófono principal, características que se siguen manteniendo por el buen desempeño de las mismas. El Mi Note 10 Lite posee un lector de huellas debajo de la pantalla, que funciona bastante bien, no tuve casi errores de lectura y el desbloqueo fue bastante rápido. En sus dimensiones nos encontraremos con 157.8 por 74.2 por 9.7 milímetros de grosor y un peso de 204 gramos. En el Huawei P40 Lite tenemos un procesador de marca de la casa, concretamente el Kirin 810 octa-core que corre a 2.27 GHz, acompañado de una GPU Mali G52 MP6. Es un buen chip para el precio que estamos pagando por el dispositivo. Con esa base la experiencia prometía ser buena y así ha sido. El terminal no sufre de retrasos ni tirones evidentes y podemos hacer un uso completo del terminal con una buena fluidez, tanto en la multitarea como en juegos de gran demanda gráfica. Y aquí tenemos un punto a resaltar, y es que existen juegos que no son compatibles con el dispositivo, no tanto por las especificaciones sino por el hecho de no tener el respaldo de Google, un problema que se evidenció más en el año 2020. Sin embargo, quitando esto de la ecuación, tenemos un celular que no es el más potente del mercado, pero para juegos como Free Fire podrás jugar con una configuración de gráficos alta, sin ningún tipo de problema ni caída en fotogramas por segundo. Además, el tiempo que estuve jugando con él no se calentó ni tampoco fue incómodo de manipular.
Ya en aplicaciones de uso cotidiano tenemos el mismo inconveniente mencionado anteriormente, y es que no podrás ejecutar aplicaciones de Google, ya sea YouTube, Google Maps, Gmail, entre otras. Estas aplicaciones las podrás usar únicamente utilizando el navegador de Huawei. Sin embargo, las redes sociales y demás sí podrás instalarlas por la tienda oficial de esta empresa, las cuales se ejecutan rápidamente. Podrás utilizar varias en la multitarea, sin ningún tipo de inconveniente o retraso, ya que el procesador en ese sentido funciona bastante bien. En el momento en que escuché que el Mi Note 10 Lite incluye el procesador Snapdragon 730G que corre a 2.2 GHz junto con 6 GB de RAM, que es lo mismo que en el Mi Note 10, inmediatamente probé su potencia de procesamiento y no nos llevamos ningún tipo de sorpresa. Ofrece exactamente lo mismo que su hermano mayor. En cuanto al rendimiento de los juegos, este terminal te ayudará hasta donde lo permiten sus capacidades. Yo no esperaba que el teléfono inteligente maneje gráficos altos y un rendimiento uniforme simultáneamente. Sin embargo, te ofrece una experiencia positiva, sin mucho lag ni mucho menos retrasos. A medida que las cosas se vuelven más pesadas en los juegos más exigentes, verás algunas caídas de fotogramas por segundo, pero el teléfono se recupera rápidamente. Y si te preocupa el sobrecalentamiento, te tengo una buena noticia, y es que se calienta así, pero no tanto como otros rivales de su misma gama, lo cual es bastante positivo. Ya su funcionamiento en aplicaciones cotidianas como redes sociales o navegar por la web, el Mi Note 10 Lite funciona a la perfección, no se va a ralentizar ni tampoco tendrá mucho tiempo de espera en la transición de aplicaciones, algo que Xiaomi siento ha mejorado bastante. Este es uno de los apartados que sacan la cara por el P40 Lite, en donde el trabajo de optimización de Huawei se vuelve a ver, y es que estamos ante una capacidad de 4200 mAh, que nos dará más de un día de autonomía sin problemas. En pruebas de pantalla activa reproduciendo contenido multimedia al brillo máximo, nos dio una autonomía de 7 horas y 20 minutos aproximadamente, que si bien no es lo mejor del mercado, sí te dará muchas horas de entretenimiento visual, aunque esto puede bajar un poco dependiendo del uso que le des, ya sea con juegos de gran demanda o múltiples funciones al tiempo, ya que esto puede reducir aún más su autonomía. Pero lo que sin duda es uno de los puntos más fuertes es la incorporación de un eficiente sistema de carga rápida de 40 watts. Con el cargador que se incluye en la caja nos permitió cargar del 0 al 100% en poco menos de una hora, algo muy positivo y que sin duda debemos agradecer. Pero no todo es color de rosa, ya que existe un pequeño lunar, y es que algunas aplicaciones se deben conseguir por vías externas, las cuales al no estar optimizadas para el Huawei P40 Lite representan un consumo energético elevado. En mi caso sucedió con Apple Music y Spotify, las cuales no están disponibles en la tienda de Huawei y tuve que bajar el APK de forma directa, algo que sin duda bajará de forma considerable la autonomía de este equipo. En el Xiaomi Mi Note 10 Lite, algo que supera todas las expectativas es la duración de la batería. En el interior encontramos una celda de 5260 mAh, que puede durar fácilmente hasta 2 días y medio, con un uso ligero a moderado. En nuestras pruebas nos arrojó una autonomía de 15 horas aproximadamente, un poco menos que el Mi Note 10, a pesar de tener la misma capacidad de batería. Traduciendo esto a tiempos de pantalla, pude obtener fácilmente más de 10 horas de panel encendido, esto incluyendo un poco de juegos, navegación en redes sociales y videos pesados. Si bien la batería en sí no admite la carga inalámbrica, sí podemos tener acceso a la carga rápida por cable de 30 watts. El cual nos permite cargar su batería del 0 al 19% en solo 15 minutos, llegar al 47% en media hora y aproximadamente 1 hora y 30 minutos en alcanzar su 100%. Debo reconocer que esta es una de las baterías con mejor autonomía que hemos tenido en el canal, pero claro, siempre existen dispositivos más superiores en otras compañías. El P40 Lite utiliza una pantalla con una diagonal de 6.4 pulgadas, con un panel IPS LCD. La resolución de la pantalla es Full HD Plus de 2310 x 1080 píxeles y la densidad es de 398. La pantalla aquí es buena, con colores intensos y buen contraste. El brillo por supuesto no es sorprendente, pero al aire libre la información sigue siendo legible.
También es agradable usarlo en la oscuridad, ya que el brillo mínimo no produce fastidio a los ojos directamente. La reproducción del color se puede ajustar eligiendo uno de los dos ajustes preestablecidos, con colores naturales o saturados. Personalmente utilicé la primera opción, pero la temperatura del color se puede ajustar. Sin embargo, la pantalla se muestra particularmente bien con ciertos ángulos. Los tonos oscuros se vuelven demasiado grises, pero solo con una desviación diagonal, que rara vez ocurre en la realidad. La pantalla tiene una perforación en la parte superior izquierda para la cámara frontal, la cual tendrá sus fans y detractores, pero al menos es una solución que no entorpece mucho la visualización del contenido. Respecto a esto, tenemos la opción de ajustar cómo se verá el contenido en la pantalla completa, donde podremos elegir una barra negra a lo largo de esa perforación, pero aquí será al gusto de cada persona. Entre las opciones que nos ofrece el terminal para personalizar la experiencia con su pantalla está el modo resolución inteligente de la misma, que ajusta automáticamente entre alta y baja para optimizar la duración de la batería. También podemos dejarlo en forma manual y escoger nosotros la que mejor se ajusta a nuestras necesidades. El Xiaomi Mi Note 10 Lite tiene la misma pantalla AMOLED curva de 6.47 pulgadas de su hermano mayor, el Mi Note 10, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2340 y una densidad de 398 píxeles, sumada a una relación de aspecto de 19.5 a 9. El teléfono inicialmente, como lo dije al principio, no es cómodo en la mano, pero terminas acostumbrándote. Aparte de eso, también obtienes una función de visualización siempre activa para una mejor información y soporte de notificaciones. Algo negativo y lo que reduce la calidad de la pantalla es el nivel del brillo de esta, ya que el Mi Note 10 tiene un brillo máximo de 600 nits, mientras que el hermano menor, el Mi Note 10 Lite, solo tiene 430 nits, que es suficiente para uso en interiores, pero se ve deslucido cuando está afuera con exposición directa a la luz solar. Este dispositivo tiene una frecuencia de actualización de pantalla de 60 Hz, con lo cual su rendimiento se ve un poco anticuado, pero tienes que ser muy detallista para apreciar esos cambios comparados con otros dispositivos. De todos modos, mirar en su gran pantalla ofrece colores vibrantes, con blancos más blancos y negros más profundos, algo característico de este tipo de paneles AMOLED. Aunque considero que ya es momento de quitar ese notch en forma de gota para dejar la cámara incrustada en su panel, que de cierta forma mejora la experiencia visual. El Huawei P40 Lite presume de un módulo de 4 cámaras, donde la principal es de 48 megapíxeles con apertura focal 1.8, acompañada de un sensor de 8 con gran angular y dos más de 2 megapíxeles cada una, donde una es para la lente macro y otra para captar el fondo y ofrecer el efecto desenfocado. Lo que le faltaría al P40 Lite es el telefoto, y es que aunque la interfaz nos diga que tenemos un zoom de 2x a 6x, se trata de aumentos digitales y no ópticos, cuyos resultados dejan mucho que desear al ver los detalles en cada foto. Otro punto que hay que mencionar es que ninguna cámara tiene estabilizador óptico, lo que hará que tengamos cierta vibración en los videos si hay mucho movimiento, incluso algunas fotos si nos movemos justo al disparar. En general, los resultados de las cámaras son normales, con buena reproducción de color, nitidez y textura, pero con suficiente iluminación, ya que en escenarios oscuros el procesado de Huawei hace que tengamos ruido y una especie de suavizado que hace que las fotos luzcan demasiado artificial. Aquí tendremos mejores resultados si decidimos usar la cámara en modo manual, ya que la interpretación de la escena por parte del dispositivo usando la inteligencia artificial a veces no es la correcta. Algo similar ocurre con el desenfoque automático, el cual a veces es lento y poco acertado, más cuando hay varios objetos en la escena. Un punto que resulta curioso es que el modo retrato solo es capaz de reconocer rostros humanos y de muñecos, por lo que no podremos usarlo en objetos o mascotas. Una decisión extraña cuando hoy en día varios smartphones permiten jugar con el desenfoque en varios escenarios más allá de los rostros. Por otro lado, el modo noche será un gran aliado si aprovechamos sus posibilidades, ya que al disparar nos permite tener hasta 6 segundos de exposición de forma automática, algo que mejora de forma sobresaliente la nitidez en las fotos. Y para finalizar, tenemos que cuenta con reconocimiento facial, la cual funciona adecuadamente, reconoce el rostro incluso llevando gafas. El Xiaomi Mi Note 10 Lite posee una configuración de cámaras cuádruple, distribuidas de la siguiente forma: una cámara principal de 64 megapíxeles con apertura focal 1.9, aparte de eso obtendremos una lente ultra gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2, con un campo de visión de 120 grados. También hay un sensor de profundidad de 5 megapíxeles y otro sensor de 2 megapíxeles macro, ambos con apertura focal 2.4.
Para las fotos durante el día, el teléfono es bueno con una velocidad de obturación bastante rápida que resulta útil. También puedes usar el sensor macro para algunas imágenes interesantes, sin embargo, con este no puedo acercarme tanto a los objetos como con otros teléfonos inteligentes de la competencia. Otra cosa a tener en cuenta es que el teléfono no puede capturar imágenes de objetos cuando se usa en el modo retrato. Esta característica está reservada para las personas y cuando se usa, la muestra sufre una gran reducción en el rango dinámico. Al tomar fotografías con poca luz, los resultados tampoco son los peores. Sin embargo, el procesamiento en modo nocturno del teléfono es un poco exagerado. Las fotos tienen un procesamiento artificial visible, que es algo que Xiaomi podría atenuar con futuras actualizaciones del software. La configuración de la cámara también puede grabar secuencias de video de hasta 4K a 30 fotogramas por segundo. Sin embargo, la experiencia aquí es decepcionante. Definitivamente, la calidad podría ser mejor y con la falta de estabilización óptica, los usuarios tendrán dificultades para tomar videos cuando estamos caminando y grabando en esta resolución. En cuanto a su cámara frontal, se encuentra alojada en el notch de tipo de gota de agua en su panel frontal, el cual es un sensor de 16 megapíxeles, que es suficiente para las selfies diurnos y con poca luz. Sin embargo, nos hubiese gustado que Xiaomi agregara una opción de selfie de modo nocturno, aunque claro, esto muy pocos fabricantes lo hacen en la actualidad. Fuera de esto, el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, el cual es bueno, te reconoce rápidamente, pero es un sistema de seguridad que no te da mucha confianza, es preferible la opción de huella dactilar. Para el P40 Lite nos toparemos con una única versión de 6 GB. Para el Xiaomi Mi Note 10 Lite nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. En el P40 Lite, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Mi Note 10 Lite, al igual que en su RAM, contaremos con dos versiones, de 64 y 128 GB, sin la capacidad de aumentar dicha memoria con tarjetas microSD. El P40 Lite le gana al Mi Note 10 Lite en procesador y precio. Por su parte, el Mi Note 10 Lite le gana al P40 Lite en los siguientes aspectos: diseño, batería, pantalla, cámara, RAM y almacenamiento. El resultado no va a sorprender a nadie, pues el Mi Note 10 Lite es un magnífico dispositivo gama media, que a lo largo de los meses ha sabido ganarle a casi toda su competencia, y esta vez no fue la excepción, ya que cuenta con una batería, pantalla e incluso cámara muy por encima de su rival. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.